está arrancando el año, uno tiene como muchas resoluciones en el corazón, con muchas ganas de volver a hacer ejercicio, de hacer un montón de cosas. Bueno, que sea una oportunidad para que nos acerquemos mucho más a la escritura, para que estemos en nuestras casas como motivados, leyendo la escritura, leyendo con nuestros hijos, en familia, haciendo el devocional individual y familiar. Y bueno, estamos entonces esta semana, vamos a arrancar a estudiar el libro de Éxodo y yo quiero invitarte para que me acompañes a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a tener la paciencia, el valor y la valentía de leer los versículos completos. Dice la palabra del Señor. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Versículo 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y lo untarán con la sangre que está en la vasija del dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará,
como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor, como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echar la tierra porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar envueltas en paño, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Versículo 37. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse, ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años, y después de todo, los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Amén, oremos. Señor, estamos aquí esta tarde, agradecidos que podemos juntos como iglesia exponernos a tu palabra y reconocemos, Señor, que nosotros somos tan necesitados de ti, que nosotros apenas que podemos comprender algunas cosas de todo el plan y toda tu historia, Señor. Te rogamos que esta tarde, mientras juntos leemos tu escritura, mientras meditamos en ella, tú nos alumbres, tú nos transformes la manera en que pensamos, tú transformes la manera en que vivimos. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que está acá esta noche, escuchando tu palabra. Y que tú, Señor, seas quien atraviese el corazón, la mente. Mis palabras, Señor, son tan limitadas, pero tú, Señor, que conoces lo más profundo, Señor, tú que con tu palabra puedes transformar a aquel que vino triste, transformar a aquel que vino adolorido, aquel que está pasando por un momento difícil. Tú puedes hacerlo, Señor. Nos sometemos esta tarde juntos a tu palabra y te rogamos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente y nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hermanos, estamos en una serie que nos va a acompañar por todo el año, que, ¿cómo es que se llama? Eso, no está tan difícil, no. Así que está fácil. Su historia, nuestra historia. Y básicamente lo que estamos haciendo es que estamos viendo cómo la escritura, o cómo toda la escritura y la historia bíblica apuntan a Jesucristo. ¿Y qué les parece? Estamos en este libro que es Éxodo, donde hay una historia de una princesa que va a un río a bañarse y que su corazón es conquistado por un niño, por el llanto de un niño que ha sido abandonado. ¿O qué piensan ustedes de la historia en la que una zarza ardiente no se consume y de ella está saliendo una voz que va a cambiar la historia de todo un pueblo? ¿O qué piensan ustedes de la historia de un pastor indefenso que sale al desierto para decirle
para declararle la guerra al hombre más poderoso del mundo. O una historia en la que los egipcios encuentran sus camas llenas de ranas. O una historia en la que el llanto de una madre afligida es acompañado por otra y después por otra y después por otra, hasta que se vuelve un clamor generalizado y hacen eco en toda una región. ¿O qué les parece la historia de una nación que al cruzar el mar se abren paredes de agua a cada lado para que ellos pasen? ¿Qué piensan ustedes de ese momento en Éxodo en el que en medio de truenos, relámpagos, nubes espesas y un terremoto, la voz de Dios retumba en medio de una llanura? ¿O qué tal el momento en el que un hombre está discutiendo con Dios acerca del futuro del pueblo y es Dios el que cede? Una historia que está llena de la gloria de Dios. Una historia donde la presencia de Dios se aposenta en un lugar y todos deben de salir de esa tienda, todo el mundo debe evacuarla porque ahí es donde el Señor va a morar. La verdad, hermanos, es que en el libro de Éxodo no faltan momentos dramáticos y momentos fantásticos. Se dice que esta historia ha capturado una y otra vez la imaginación de muchos, incluyendo algunos múltiples productores de cine. Y también podemos decir que esa historia del libro de Éxodo también ha inspirado a muchos movimientos revolucionarios. Pero en realidad, hermanos, ni siquiera el escenario o la historia más dramática que yo he mencionado, algunas de estas, se comparan con el mensaje que trae esta historia. No hay nada más revolucionario, ni siquiera la cantidad de movimientos que se han inspirado al leer el libro de Éxodo, que sea más revolucionario que el mensaje como tal que trae el libro de Éxodo. Y se dice que el libro de Éxodo es un libro que trata especialmente de la liberación. Se dice que es la historia de la liberación del pueblo de Israel. Pero hay una cosa que es muy importante y es que nosotros podemos ver claramente que son rescatados no solamente de Egipto a través de una serie de encuentros extraordinarios y a través de milagros espectaculares. Lo que está apuntando el libro de Éxodo es a una liberación mucho más grande y es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. También se dice que el libro de Éxodo es un libro sobre el sacrificio. Y Éxodo nos está señalando que esta liberación espiritual, este momento clave que hemos leído nosotros en el capítulo 12, la noche de la Pascua, los israelitas estaban tan amenazados por la muerte como los mismos egipcios. Y al igual que el resto del mundo, el pueblo de Dios era culpable y merecía la muerte. Pero esa misma noche, al rociar la sangre en las puertas, ellos son salvados como lo acabamos de leer. Al ellos poner en los dinteles de las puertas el sacrificio del cordero, ellos experimentan la salvación. Pero esta salvación, este sacrificio, esto es simplemente algo que empezaba a ser cotidiano en la vida del pueblo de Israel, algo que empezaba a ser cotidiano en la vida de Israel. Era el comienzo de algo que iban a tener que seguir haciendo a lo largo de su historia. Así que hemos dicho que Éxodo es un libro de liberación, es un libro de sacrificio, pero también Éxodo, podríamos pensarlo nosotros, es un libro acerca de nuestra historia, Porque no podríamos pensar simplemente que Éxodo es un cuento como inspirador del pasado. Éxodo es nuestra historia, es tu historia, es mi historia. Los profetas del Antiguo Testamento prometieron un nuevo Éxodo y una repetición del Éxodo que sería aún más dramático y más revolucionario. Y lo que está Éxodo es trazándonos la historia de Dios, cuyo clímax sería la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que tú y yo adoramos esta tarde. Es nuestra historia porque Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Es nuestra historia porque Él es el Cordero Pascual, el cual hemos leído esta noche, cuyo sacrificio nos rescata del juicio y nos rescata de la muerte. Él, Jesucristo, es la presencia de Dios en la tierra. Él es el tabernáculo de Dios en medio de nosotros.
y nosotros hemos visto la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y al él haber resucitado, también nosotros podemos tener esperanza de una nueva creación. Así que, hermanos, el libro de Éxodo es crucial para comprender la persona y la obra de Jesús. Y nos muestra de una manera mucho más gráfica cuáles son los medios que Dios usa para salvar a su pueblo, cuáles son los medios de redención que Él usa. Y también nos muestra cuál es el contenido de esa salvación. Cómo es que tú y yo podemos disfrutar de un Dios que ha renovado el mundo a través de la obra de Cristo. Yo no sé para ustedes, pero me parece que Éxodo es un libro bastante emocionante. Es un libro que mientras tú pases por él esta semana vas a estar pensando y siendo inspirado para adorar mucho más a Cristo. Porque especialmente no solamente vamos a leer este libro como una historia de un pueblo que no tiene nada que ver con nosotros, sino todo lo contrario. Estamos leyendo este libro pensando en que el Señor es el autor de esta historia y está en el centro de esta historia. Que esta tarde juntos, hermanos, podamos atesorar mucho más al Señor, que podamos reconocerlo en todos nuestros caminos y que mientras exploramos juntos estas largas líneas, nosotros podamos ser alumbrados por las verdades que hay en ella. Estamos leyendo un capítulo que algunos dicen que la Biblia o la historia bíblica, la narrativa bíblica tiene como unos capítulos bisagra. Y si ustedes notan, nosotros arrancamos como leyendo en los primeros versículos y hay como un escenario, y cuando uno termina leyendo el capítulo hay otro escenario. Entonces, hay muchas historias en Éxodo, pero bueno, yo pienso que esto es lo que el Señor quería para nosotros esta tarde. Pero este capítulo es muy importante precisamente porque nosotros vemos que hay un conflicto y que hay una tensión que se traía de varios capítulos anteriores, donde el faraón está sometiendo al pueblo de Israel. De hecho, si usted y yo observamos con atención, este conflicto no era que durara un par de minutos, que fue lo que leímos. Como lo dice el versículo 40, 430 años. 430 años que Faraón estaba esclavizando al pueblo, que ustedes pueden leerlo esta semana o quienes lo han leído saben que venían en una tensión donde el Señor le hablaba a Moisés y le decía, ve y preséntate a Faraón. Y entonces él iba y se presentaba y le decía que convirtiera una vara en serpiente, pero entonces Faraón llamaba a los sacerdotes paganos y ellos hacían lo mismo y así sucesivamente. También una serie de cosas en las que vemos como unas plagas que el Señor mismo manda van endureciendo cada vez más el corazón de Faraón, endureciendo. Así que este evento que hemos leído nosotros esta tarde, la Pascua, es un evento que es especialmente muy significativo para el pueblo de Israel en su identidad, porque como lo hemos leído también, de ahí en adelante ellos iban a contar a todas sus generaciones cómo era que el Señor había libertado y ese día cómo había sido. Y yo creo que esto es un evento no solamente significativo para ellos, sino también un evento significativo para la historia bíblica. A veces algunos suelen como leer este escenario y este momento y simplemente desligarlo de todo lo que nos está contando la Escritura. Pero en realidad estamos ante la 10ª plaga, estamos ante ante el clímax entre Moisés y Faraón, entre el Dios de Israel y los dioses paganos. Y mira lo que dice el versículo 12. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y es como que lo que uno lee en los capítulos anteriores, todas estas plagas que el Señor manda, lo único que han hecho es que tensionan un poco el asunto, pero luego Faraón
se resiste y les da castigos mucho más fuertes al pueblo. Y entonces estamos llegando a este momento que es climático, estamos llegando a este momento donde solamente imagina la situación, no puede ser aún más abarcador lo que está ocurriendo. Como imaginen el escenario que hemos leído, después de medianoche se empieza a escuchar una voz en Egipto y un padre empieza a gritar lamentando la muerte de su hijo. Y pronto a esa misma voz, otra voz se le suma, y otra, y otra, y luego otra, y luego otra. Y mientras los lamentos seguían, entonces las personas iban despertando y encontraban a sus primogénitos muertos. Dice el versículo 30, como lo acabamos de leer. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había un hogar donde no hubiera alguien muerto. ¿Te puedes imaginar más o menos esa noche aterradora? Quienes vivimos como en unidades y así. ¿Te imaginas que en cada casa, en cada piso, empieza a salir todo el mundo desesperado porque su hijo primogénito está muerto, está muerto? Era una noche oscura. Era la noche en la que la batalla entre Faraón y Dios había alcanzado su conclusión final. Y mira el desespero tan grande que tenía Faraón, que antes de que amaneciera, Faraón llama a Moisés y llama también a Aarón para ordenarles que se vayan. Pero ya habíamos visto que el Señor en los versículos 12, en los primeros versículos, le está diciendo que, mira el versículo 12, de esta manera lo comerán, ceñidos sus cinturas, las sandalias y sus pies y el cayado en su mano. Tú sabes que, aunque ellos no sabían muy bien cómo iba a ocurrir esto, el Señor ya les estaba diciendo como, apriétense bien las faldas, estén con los zapatos puestos, porque lo que va a ocurrir es que Faraón los va a dejar ir. Y básicamente con el tema de que también leímos de los panes sin levadura, era básicamente que no había tiempo de hornear, no había tiempo de nada, van a salir apresurados, no va a haber tiempo de que puedan leudar la masa, tienen que estar ceñidos sus cinturas, tienen que estar preparados, hay que salir rápido. Y tal como el Señor como lo describe los versículos 14 al 20, entonces en esa noche oscura, Faraón los deja ir. Incluso dice la escritura que los egipcios le pagan a los israelitas para que se vayan. Un capítulo anterior también, en el 11, si ustedes lo van a leer, ahí menciona que Dios les está diciendo que les pidan a ellos oro y plata. Y efectivamente esto es lo que ocurre. Y estamos en este momento en el que salen 600,000 hombres, más todas sus mujeres y todos sus niños. Así que permíteme hacer un alto aquí, porque esto es muy importante. Recuerden hace 8 días cuando Chucho estaba predicando, que nos habló especialmente de que la historia del Señor, la historia bíblica arranca con Dios, arranca deseando el Señor morar con su pueblo para su gloria. Y vemos eso en Génesis 1 y Génesis 2. Pero parece ser que en Génesis 3 nosotros nos damos cuenta que para Adán eso no es suficiente. Y entonces Adán peca y es desechado. Pero en el versículo 15 del capítulo 3, él promete que traerá una semilla que traerá redención y que traerá un nuevo reino, y ese reino va a estar bajo su cuidado. Y recuerden ustedes que en Génesis 12 se enfoca en cómo Dios le promete a Abraham una tierra, una nación, y le promete que va a estar con ellos. Entonces la intención del Señor siempre ha estado en morar con su pueblo, en cuidarlos para su gloria y en que eso traiga gozo para ellos mismos. En este punto en el que estamos en la historia, cuando usted piensa en 600,000 hombres más todas sus mujeres y todos sus hijos, pues evidentemente el asunto de la nación es un asunto que ya está resuelto, ya ha hecho un pueblo, pero la tensión que estamos viviendo en Éxodo es, bueno, ¿y ese pueblo dónde va a estar? ¿Cuál es la tierra? ¿Por qué no ha salido de la tierra? Y arrancamos entonces en Éxodo 1, cuando ya el Señor recuerde que
Recuerden que arranca de 70 personas y ahora están viendo que están saliendo 600.000 hombres. Entonces la promesa de la descendencia es ya un hecho, ya está resuelta. Pero el tema aquí es que, el tema de que nos está tratando de Éxodo es cómo es que Dios va a morar con su pueblo. El problema está en que ellos están ya como nación, pero están sometidos bajo una esclavitud, están en un país diferente. Y entonces Éxodo nos está enseñando que el pueblo de Dios no está en el lugar en el que Dios quiere que esté. ¿Me parece un poquito aquí? Algunas cosas que a veces uno se siente como que uno no está en el lugar que Dios quiere que esté. Porque mira, en vez de que ellos están adorando a su Dios, están sometidos a tener que adorar a otros dioses, no están bajo el reino de Dios y el cuidado de Dios, más bien podríamos decir que están bajo el descuido y la tiranía de Faraón. Pero sin embargo, hermanos, Éxodo nos está mostrando que Dios es fiel, que Dios no incumple su promesa. Tal vez 400 años es como bastante tiempito, pero Él no había olvidado su promesa. Y yo no sé si tú te has encontrado o estás en un momento difícil en tu vida, donde literalmente te estás preguntando si Dios es fiel o no lo es, donde quizás la situación que estás viviendo y estás pasando como nos oscurece el haber recordado que un día el Señor dijo que así lo iba a hacer y tú empiezas como a dudar de la fidelidad de Dios. Por eso es que es bueno leer esos salmos como el que leíamos hoy, que nos recuerdan que el Señor siempre es misericordioso. ¿Te imaginas eso? La promesa de la tierra parece imposible. Por más de 400 años ellos no han hecho sino estar sometidos a un régimen que les ha nublado el cumplimiento de la promesa de Dios. Y de esta manera uno ya más o menos se va poniendo como en los zapatos del pueblo y dice, es que yo no puedo entender muy bien la fidelidad de Dios. No entiendo la voluntad de Dios. ¿Te imaginas las veces en que Moisés habla con el Señor, es enviado al faraón y viene y una y otra vez se siente frustrado? No podemos entender la fidelidad de Dios, no podemos entender la voluntad de Dios, pero hermanos, Éxodo nos enseña que Dios no ha perdido el control de la historia humana. Que aunque tú y yo muchas veces no entendamos por qué pasa lo que pasa, Dios nunca se ha olvidado de lo que Él prometió. Y que todo, como lo decía Chucho hace 8 días, y yo lo repito hoy, todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para su gloria. La pregunta que Él nos hacía hace 8 días era, ¿qué hay de la gloria de Dios en esto que estamos viviendo? Y mira, recuerda que Éxodo 2, de una manera extraordinaria, ya ustedes leerán la historia, el Señor provee un libertador para Israel, ese es Moisés. Y uno ya empieza como a preguntarse cómo es que el Señor va a redimir de Egipto, cómo es que el Señor va a traer el lugar de su presencia a ellos. Y mira, acompáñame un momento a Éxodo capítulo 5, solamente quiero leerles 2 versículos, el 22 y el 23. Porque había una alta frustración de Moisés. Dice, versículo 22 del capítulo 5. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Un hombre le está hablando a Dios y le está diciendo que no ha hecho nada para ayudarlo, que no ha hecho nada para salvarlos. ¿Notan ese nivel de frustración que está experimentando Moisés? Pero hermanos, la verdad es que mientras nosotros experimentamos el mismo tipo de frustración, Dios sí está obrando. Dios sí está obrando. Mira ahí adelante lo que el Señor le responde. Versículo 1 del capítulo 6. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón.
porque por la fuerza los dejaré ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Y Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Es como, hermanos, que si estás sufriendo, que si estás pasando por una enfermedad, que si estás pasando por una prueba, no es que Dios se ha olvidado de ti. No es que Dios se ha olvidado o hay algo que se haya descarrilado de la historia de Dios y Él ha perdido el control. Todo lo contrario, todo esto Él lo está usando para llevarse más y más gloria. Más y más gloria. En el capítulo 7, ustedes podrán leerlo en casa, y Dios está endureciendo el corazón de Faraón para multiplicar mucho más las señales en su nombre. Y mira que el Señor una y otra vez está diciendo que los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El capítulo 10, uno cuando va pasando la historia, uno sí puede llegar como a preguntar, pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros no podemos entender cómo es que Dios está obrando al mandar una y otra plaga. Pero hermanos, Dios lo que estaba haciendo era obrando y revelando mucho más de su misericordia. Seguramente los israelitas estaban diciendo, Dios, yo no puedo entender tu voluntad, Dios, yo no veo claramente cómo es que tú estás ejecutando tu misericordia. Pero vea, yo quiero decirles algo, vuelvan conmigo al capítulo 12, para que ustedes vean que el Señor sí estaba teniendo misericordia. Dice el versículo 37, que unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, subió también con ellos una multitud mixta. Una multitud mixta. Y en el versículo 19, el Señor está diciendo que ya sea extranjero o nativo del país. Y si leemos del 43 al 50, lo que el Señor está diciendo es, ¿cómo es que ustedes van a tener que convivir con el extranjero y el nativo? Ahora, la pregunta es esta. Quienes estaban saliendo eran solamente israelitas. Claro que no. Es decir, había gente que seguramente había adoptado la fe mientras todos estos años habían pasado. Habían esclavos que al pasar esta noche terrible habían quedado en casa dentro de los que habían presentado el sacrificio, y por supuesto que el Señor estaba salvando. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vemos del destello de la misericordia de Dios y cómo el Señor está tomando para su gloria es que mientras Él endurecía el corazón de Faraón, por supuesto que más estaban llegando a la fe y más estaban siendo salvos. Y más el Señor estaba llamando, y más el Señor estaba llamando. No era que simplemente esos 600,000 hombres eran solamente hebreos, sino que también habían egipcios entre ellos. Y eso lo vemos por los versículos de la Escritura. Mira que en el 43 al 50 Él está ordenando cómo es que van a hacer la Pascua, y habla de circuncidados y no circuncidados, habla de quiénes deben participar y quiénes no. Entonces, por supuesto que lo que está ocurriendo en ese momento oscuro y negro para el pueblo es que el Señor está derramando más misericordia, mucha más misericordia. Hermanos, nosotros que ya entendemos y conocemos algo de la Escritura, nosotros mientras estemos pasando por una prueba, una dificultad, una necesidad, una noche complicada, nosotros sí podemos confiar, una noche de sufrimiento, y nosotros sí podemos confesar y decirle al alma nuestra que por más dolorosa que sea, que por más grande que sea el sufrimiento, al Señor al que tú y yo adoramos cada semana, que venimos a servir, es un Dios fiel y vamos a confiar en Él. Y todo lo que Él está haciendo, lo está haciendo para su gloria y para nuestra bondad, para nuestro bien. Nosotros podemos confiar eso. Hermanos, si tú estás tomando nota y quieres pensar en puntos, yo no traje tantos puntos, pero una cosa que podemos pensar, o un primer punto si lo quieres llamar así, es que en esta noche que estamos leyendo acá, donde el Señor trajo juicio,
El Señor estaba revelando y mostrando su misericordia en la redención de pecadores. El Señor está mostrando su misericordia en la redención de pecadores. Nota eso porque eso es muy importante. Lo que nos está narrando el capítulo 12 no es que solamente el Señor estaba salvando al pueblo de Israel. Eso, vuelvo y repito, eso que dice el versículo 38, de que la multitud era mixta, lo que dice el versículo 43 y 50, la distinción entre extranjeros y nativos, circuncidados y no circuncidados, donde vemos claramente que el Señor está salvando. Ustedes saben que la palabra Pascua significa salto, y lo que está ocurriendo esa noche es que Dios a un grupo de personas que también merecían el juicio, los está asaltando. Nota algo, las demás plagas, las plagas anteriores, no podían tocar al pueblo, pero esta décima plaga sí podría tocar a quien no obedeciera, o mejor, la plaga tocaría a quien desobedeciera. Permítame ser un poquito más claro en este punto. Los israelitas merecían el juicio tanto como los egipcios. Si esto simplemente fuera una historia de una liberación política, entonces Israel sería una víctima inocente. No deberían temer por el juicio. Pero la verdad es que ellos también eran pecadores y también merecían la muerte esa misma noche. Y como lo acabamos de leer, los israelitas debían untar la sangre en los marcos de sus puertas precisamente porque ellos eran culpables, como los egipcios. Y si querían evitar el juicio de la muerte, entonces necesitaban un sustituto que muriera en su lugar. No creas que la sangre untada en los dinteles de la puerta o en los postes de los marcos de la puerta era porque Dios no podía distinguir quién vivía dentro de las casas. Todo lo contrario. Él sí puede. Y él sí sabía que había dentro de esa casa pecadores. Piensa en esto. A la verdad, en todas las casas de Egipto y Gosén, la cantidad de muertos sería la misma. A la mañana siguiente habría un cadáver en cada casa. La pregunta correcta es, ¿era el cordero o el niño? ¿Quién ha muerto? El cordero, que es un sustituto del niño. Si solamente fuera un asunto de necesitar la sangre para hacer las marcas en las casas, tal vez, y perdónenmelo pensarlo de esta forma, pero si fuera simplemente ese hecho, imagina que yo veo que el vecino está pintando la casa y yo le pido un poquito para pintar la mía, o que en lugar de sangre yo le pongo tinta roja, pero de eso no se trataba. Era que en cada casa se estaba haciendo un sacrificio, y en cada casa de aquellos a los que el Señor había querido salvar, estaban poniendo un sustituto. Y llegamos a este punto, hermanos, que este punto es supremamente central en este texto. Y si quieres, tómalo como segundo punto, y es que, hermanos, Dios también muestra y revela su gloria en su ira contra pecadores. Cuando Dios revela su gloria, cuando Dios muestra su gloria, también, por supuesto, que está trayendo juicio de pecadores. Ya hemos leído el versículo 12 del mismo capítulo 12. Y Él vino a traer, a ejecutar un juicio contra pecadores, porque Él es el Señor. Romanos 9 nos enseña a Pablo que Dios tiene misericordia con aquellos que Él quiere tener misericordia. Y si tú estás aquí esta tarde conmigo, tal vez tú no eres cristiano, tal vez dices, Dios a mí no me puede mandar, o Dios no me puede decir a mí qué hago o qué no hago, con quién me debo juntar o qué debo hacer. En otras palabras, tú o yo nos estamos creyendo como los reyes de nuestra vida, que nadie nos puede mandar, que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Yo te quiero decir, es
este tipo de corazón, este tipo de pensamientos, lo único que está revelando y reflejando es lo mismo que tenía nuestro primer padre Adán y también lo mismo que había en el corazón de Faraón. Y como eso es una realidad, entonces recibirían la misma justa ira de Dios que recibieron los egipcios. Así que, por supuesto que cuando nos acercamos a la escritura y a estos textos, nosotros tenemos temor. Y tenemos mucho temor porque al Dios que venimos a adorar cada semana es un Dios santo, es un Dios que no comparte su gloria con nadie, es un Dios que cuando ha traído redención, trajo mucha misericordia, pero también trajo mucho juicio. Fíjense de nuevo, por favor, el versículo 29 al 32. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en una cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levántense y salga de entre mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor, como han dicho, tomen sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse. Y mira lo que dice, y bendíganme también a mí. Parece que si uno lee los capítulos anteriores, esa resistencia, esa dureza de ese corazón y cómo en este momento está como desboronado y él está pidiendo que el mismo Dios lo bendiga a él. Hermanos, esta última plaga era un juicio de Dios contra Faraón, pero también contra todo rebelde. ¿Te imaginas que alguno de los que Moisés le dio la instrucción no hubieran querido acatar y obedecer lo que él seguramente estaría ya muerto su hijo? Y entonces, hermanos, estamos viendo que el sacrificio pascual, el cordero pascual, en ese sacrificio están juntas estas dos cosas, estos dos elementos, la ira y la misericordia. Así que el sacrificio de un cordero significaba que hay un asunto pendiente. Después de todo, ¿quién creería que un cordero es un intercambio justo por una vida humana? El cordero era solo una señal, hermanos. Era una promesa de un verdadero sustituto. La Pascua que ellos que nos está mostrando el texto, es entonces un símbolo de un acto aún mucho más grande de redención. Pocos años más tarde, por ahí 1000 años después, con este asunto aún pendiente, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Unos años después también Pedro dijo, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Eso está en Primera de Pedro 1, 18 y 19. La sangre, hermano, representaba la fe en el Señor de esa casa. Representaba el sistema de sustitución penal. En un sentido también ya nos estaba apuntando a lo que vamos a leer en Levíticos la semana de arriba. Porque lo que está diciendo es que cada pecado ante Dios Santo merece la muerte. Así que tendrían que traer un sacrificio en su lugar. Tal como lo vimos en Génesis 2:15, cada pecado, grande, pequeño, merece el juicio, merece la muerte. Que la paga del pecado es muerte. Y aquí lo que está ocurriendo esta noche es que por fe Dios provee un sustituto del primogénito. Y los que creyeron a esa palabra, los que creyeron en Dios y obedecieron. Como dije hace un minuto, hermanos, y lo repito, las 9 plagas anteriores parecía que Israel estaba protegido, pero en esta última plaga no. Y esta es la verdad, todos los no creyentes, todos los pecadores merecen la ira del Señor. Y el Señor no puede pasar de largo el pecado.
Todo pecado merece el juicio. Pero hermanos, esto que estamos leyendo esta tarde juntos, esta misma Pascua era una sola sombra de lo que apuntaba a algo mayor. Es Jesús mismo. Jesús, hermanos, es nuestro Cordero Pascual. Él fue sacrificado como nuestro sustituto. Todos nosotros que estamos aquí sentados en el Rey de la América merecíamos morir por nuestra rebelión en contra de Dios, pero Jesús murió en nuestro lugar. Su sangre cubrió nuestras vidas para que Dios pase sobre nosotros cuando venga el juicio. Lo dice Pablo a los Corintios, y en Romanos 3 Pablo nos ayuda a entender mucho más, hermanos, que iba a venir uno que recibiría toda la ira de Dios. Iba a venir quien daría fin a los sacrificios, el sacrificio de sacrificios. Jesús decide morir durante la observación y la celebración de la Pascua. Y eso no fue accidental, hermanos. En la Escritura no hay nada accidental. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que Él era el Cordero Pascual, que quitaba el pecado del mundo. Y esa noche Él fue voluntariamente a la cruz, en observación, vuelvo y repito, en observación de la Pascua, de esto que se estipuló en este capítulo en adelante para el pueblo de Dios. Pero no simplemente lo estaba observando, sino que a la vez lo estaba transformando. Y piensa en esa vez en que el Señor fue a la cruz, que como resultado tú y yo hemos sido redimidos. Que al igual que Israel, tú y yo hemos sido redimidos de la esclavitud y de la muerte. Hemos sido redimidos del castigo que merecíamos por nuestros pecados. ¿Qué hacemos nosotros cuando celebramos la Santa Cena? Es eso exactamente, hermanos. Que conmemoramos y recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que nosotros podemos leer este capítulo, ver la historia de Éxodo y ver la noche en la que se partió la historia en dos y cómo Jesús instituyó un nuevo pacto para nosotros. Hay una cosa más que yo tengo aquí entre mis notas que yo quisiera mencionarlo. Lee conmigo el versículo 46 del 12. Luego de que ellos son liberados, el Señor le dice a Moisés y a Aarón cómo deberían celebrar la Pascua, esto que ha ocurrido. Y el versículo 46 dice lo siguiente: se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa. Nota esto, y si lo quiere subrayar, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Y ahora ve conmigo a Juan capítulo 19. Versículos 36. Versículo 36. En el contexto de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Todo lo que nosotros observamos y vemos en el libro de Éxodo es nada más la sombra de lo que había de venir. Y lo que está ocurriendo esa noche para el pueblo de Israel es un símbolo, era una muestra de lo que nuestro Salvador Jesucristo iba a hacer por la humanidad entera. Y esto nos está enseñando que al Cordero Pascual no quebraron ni un hueso. Y vuelvo y repito lo que dije hace un momento, la Escritura no tiene cosas accidentales. Es un mismo hilo conductual que nos está acompañando por toda la palabra. Así que, hermanos, en la cruz Dios está revelando esas dos cosas que hemos visto en esta noche. Su ira porque está cargando a su Hijo de todo pecado, de todo el pecado de la humanidad, pero a la misma vez está revelando su misericordia porque está entregando a su Hijo para nosotros, para que nosotros seamos libertados, para que ocupe nuestro lugar.
Y allí en ese sacrificio se reúne eso que se reunió en esa misma noche en el pueblo de Israel. Vuelvo y repito, ira y misericordia. Así que nosotros, cuando leemos esta escritura y al pasar cada semana, al seguir leyendo, nos debemos convencer mucho más de que servimos a un Dios santo, un Dios que salva y redime del pecado, que tiene mucha misericordia, pero también, por supuesto, que en Él no hay nada diferente a santidad y por lo tanto nosotros debemos temerlo. Toma un minuto ahí donde tú estás y cierra los ojos. No sé qué momento estás viviendo ni cómo estás, pero la noche venimos a la escritura y escuchamos claramente cómo es que el Señor quiere salvarnos. También escuchamos claramente cuál es el contenido de esta salvación. Versículo 10 del Salmo 136 que nos guiaron los chicos al iniciar este servicio dice, adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Y tú revisas tu historia hacia atrás, tú estás viendo cómo el Señor ha sido misericordioso contigo, con tu familia, y tú puedes venir a Él en arrepentimiento y fe esta tarde y decirle, Señor, aquí estoy. Doy tantas gracias, Señor, que me has hecho parte de la familia tuya. Te doy tantas gracias por ser tan paciente conmigo. Cuando miro, Señor, a los amigos de mi cuadra, cuando miro a mi familia, primos y hermanos, no hay nada diferente, Señor, a que tú interviniste en mi historia. No hay nada diferente, Señor, a que tengo un fin esperanzador por la obra de Cristo en nosotros. Amén. Ya voy terminando, no crean que terminé, pero simplemente este pasaje es emocionante y solo voy a decir dos cositas que uno siempre cuando estudia la escritura y piensa, uno no simplemente tiene que quedar como con algo así como teológico o así, uno debe tener como algunas cosas prácticas y permítame simplemente decir dos cosas. Que esta iglesia sea una iglesia, hermanos, que abrazamos la santidad y alabamos a Dios con toda nuestra vida. Que nosotros cuando pensamos que Él nos ha salvado y que Él nos ha escogido, nosotros recordamos que Él tuvo mucha misericordia, pero también que Él es un Dios santo y que tenemos en alta estima el valor de la preciosa sangre que Jesús derramó. Porque esto que ocurrió para el pueblo de Israel fue algo que cambió la historia y que nunca más ellos dejaron de olvidar de cómo fue que el Señor los liberó. Y otra cosa que me parece supremamente práctica para nosotros, en versículo 37, cuando está narrando que salieron los niños, perdón, en versículo 26, cuando narra que salen las familias, el Señor está diciendo, y cuando sus hijos le pregunten qué significa este rito para ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas. Como esto era una historia que van a tener que seguir contando por generaciones. Y yo sé que aquí hemos hablado como un montón de cosas y cuando yo esta semana me puse a pensar cómo es que yo le predicaría este texto a mis hijos, yo llegaba al mismo punto, pero en unas palabras como mucho más sencillas, diciendo, mira, es que tú tienes un Salvador y nosotros lo que nos cambió fue que Cristo llegó a nuestras vidas. Nosotros tenemos una alta responsabilidad, tal como el pueblo de Israel, de compartir a las nuevas generaciones lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tal vez no vamos a enredar a la gente con que el Cordero Pascual, con la pintada de las puertas, no vamos a hacer ese tipo de cosas, pero estamos haciendo aquí
para quienes estamos semana a semana nutriéndonos más, pero lo que quiero decir es, nosotros tenemos en tan alta estima lo que Cristo ha hecho por nosotros, que esta iglesia, si hay algo que hay esperanza, recuerden, ¿cierto? Uno no sabe ni cuándo veremos más iglesias plantadas ni nada, pero hay algo de esperanza en nosotros, es que quizás las generaciones que a veces vemos jugando en la alabanza, metiéndose por debajo de las sillas y todo eso, que ellos van a seguir y adorar al mismo Dios al que tú y yo adoramos. ¿Están conmigo o no? Amén. Póngase de pie y vamos a leer conmigo, por favor, Apocalipsis 5:6 y vamos a terminar. Que sea Apocalipsis 5:6, que sea una responsabilidad de nosotros como iglesia enseñarle a las nuevas generaciones y recordarles a nuestros hijos y nietos lo que el Señor ha hecho en la historia humana, pero también en nuestra propia historia. Apocalipsis 5:6. Este es un capítulo que yo creo que es de los favoritos míos, pero mira esta belleza. Mira esta belleza. Versículo 6 dice, miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, escúchelo, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén. Propósito del Señor no ha cambiado. No ha cambiado. Seguimos esperando este grandioso día en el que veamos al Cordero de pie, inmolado en la cruz por ti y por mí, recibiendo toda la exaltación y toda la adoración.